me voy a presentar, soy Francisco Pérez, entrenador de la Federación Catalana de Golf. Y nada, me han pedido que a ver si podemos hacer un tutorial aquí más o menos de lo que es la colocación, un poquitín todo en general, ¿no? Sobre todo para los chavales que están haciendo golf en las escuelas, de alguna manera. Vamos a hacer tres secciones. Hoy vamos a hacer putt, la semana que viene haré approach y la otra semana haré juego largo. En este caso, más que nada los movimientos. Obviamente yo estoy en mi casa y no puedo salir, obviamente como vosotros, ¿eh? Hay que hacer bondad. Y obviamente el juego largo aquí no lo podemos hacer. Y quiero empezar con el putt porque quizás es lo más fácil. Además os voy a poner un reto tanto en el putt como en el juego corto, ¿eh? Y vamos a ver si sois capaces de conseguirlo, ¿eh? Bien, vamos a hablar un poquito del putt y decimos simplemente, bueno, pues que hay un orden de colocación que empezaría primero por lo que es el palo general, luego empezaríamos con las manos y luego terminaremos con el cuerpo, en este caso. Vamos a intentar que la base del palo quede completamente apoyada en el suelo y que la cara del palo apunte hacia el objetivo donde queremos enviar la bola. Una vez que hemos colocado el palo, empezaremos a colocar las manos. Voy a acercar un poquito para que lo veáis. Y empezaríamos primero mano izquierda arriba. Si fuéramos zurdos, cogeríamos la derecha en este caso, pero empezaremos la mano izquierda, sujetamos por la línea de la vida, cerramos y ponemos el pulgar en lo que diríamos el centro del palo. Ponemos la mano derecha debajo, lo más junta posible, y además siempre por la línea de la vida también. Eso quiere decir que las manos tienen que quedar paralelas unas a otras, concretamente. Esto nos va a servir para que en el momento que movamos el palo se tenga mucho más control en el momento del impacto, así la cara del palo se mueva lo menos posible en este caso. Y una vez colocado lo que diríamos el palo y las manos, colocaríamos el cuerpo. Ponemos pies, rodillas, caderas y hombros que queden completamente paralelo a la línea de tiro, y en este caso la única diferencia que vamos a hacer es que el cuerpo o los ojos van a quedar encima de la bola. Vamos a poner los ojos encima de la bola. Eso quiere decir que estaremos más agachados de lo normal en este caso, ¿eh? Bien, ya hemos hecho lo que es la colocación, acordaros, ponemos el palo, lo vamos a chequear siempre antes de colocarlo, ponemos las manos, chequeamos las manos y colocamos el cuerpo y chequeamos el cuerpo. Una vez que hemos hecho lo que es la colocación, empezaremos a ejercer lo que es el movimiento. El movimiento del putt es un gesto que va realizado a través de los hombros, los brazos y las manos. Aquí no giramos, aquí solamente balanceamos los hombros para que el palo se pueda mover de dentro hacia el objetivo, en este caso. Lo más importante, sobre todo, cuando vamos a mover, que no muñequeemos absolutamente nada. Esto que a veces vemos ahí que solamente movemos las manos, esto nunca hay que hacerlo. Hay que bloquear. Entonces vamos a sujetar bien los codos hacia el cuerpo y vamos a intentar mover con los hombros hacia atrás y hacia adelante, hacia atrás y hacia adelante. Ya veis que el cuerpo no se mueve absolutamente nada, ¿eh? Me pongo en este lado de aquí y vemos lo mismo, hacia atrás, hacia adelante, hacia atrás, hacia adelante. Lo único que hacen los hombros, si os dais cuenta, es subir y bajar. ¿Vale? Para terminar, importante, ¿cómo controlamos la distancia? A través del movimiento. Cuanto más gesto hacemos, más velocidad coge el palo. Cuanto menos gesto hacemos, menos velocidad coge el palo, ¿eh? Importante, el gesto corto, poca distancia, gesto largo, más distancia. Lo que no vamos a hacer nunca es golpear a la bola. Aquí simplemente lo que diríamos el movimiento que hacemos es lo que nos va a hacer simplemente que la bola ruede más o ruede menos, en este caso. Bien, y en este caso, claro, yo quiero entender que no tenemos palos de golf en casa. No tenemos palos, no tenemos bolas, ¿eh? Entonces lo que voy a enseñaros es qué es lo que he hecho yo. Pues mirad, he cogido un palo de selfies que tenía aquí en casa, he puesto un cacharrito así, más o menos, para poder golpear la bola, ¿eh? Lo pongo a la distancia que yo quiera, y lo que hago simplemente es poner dos objetivos, una alfombra que he puesto aquí, que yo tampoco tengo nada, no tenía nada, dos objetivos, y desde aquí, con las bolas de espuma, vamos a intentar tocar los objetivos. En este caso, acordaros lo que he explicado, ¿eh? El orden de colocación, primero el palo, las manos, el cuerpo, y luego recordar los ojos encima de la bola, hacia atrás y hacia adelante. ¡Ay, que se me ha ido un poco por la derecha! Ahora voy a apuntar al otro. Ahí, hacia atrás,
hacia adelante. Bueno, me ha salido mal, ¿eh? Vale, para terminar, ¿qué me gustaría? Vamos a ver si somos capaces de hacer una cosa que os voy a poner, que es, quiero que me ingeniéis algo, o sea, buscar algo en casa, en la cual luego me podéis mandar a la federación una foto o algo con el palo que habéis realizado concretamente. Algo que me gustaría que hicierais desde casa. Pues no lo sé, por poner algo, pues yo he cogido un palo de escoba y he pateado con el palo de escoba. Otro, mira, yo tenía un palo y he atado esto. Algún ingenio, ¿vale? Oye, un fuerte abrazo y nos veremos la semana que viene. Venga, ánimo a todos, ¿eh? Y paciencia.